Comunidadfeliz.cl, plataforma para administradores de condominios, corredora de seguros, control de acceso para tu edificio y más. Presenta Clave Morse. Ahora, en la 92.9 te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Daniel Fajardo analiza la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. Martes 17 de junio, sean bienvenidos y bienvenidas a Clave Morse, este espacio donde decodificamos la economía, los negocios, el desarrollo productivo, lo que está pasando aquí en nuestro país y también a nivel internacional, principalmente por todo lo que es el conflicto del Medio Oriente. Justamente nuestro primer entrevistado de alguna forma va a tocar este tema de los efectos económicos, financieros en el mundo de los negocios de lo que es este conflicto que se está desarrollando en estos momentos. Cada hora van pasando cosas nuevas. En el segundo bloque vamos a estar además con el creador de Ladera Sur por un importante reconocimiento que recibió. Todo esto en el contexto de nuestro bloque de sostenibilidad que hacemos junto a Sistema B Chile. Les invito a seguir nuestras redes sociales, @Radio La Clave en X y en Instagram, también a través de LinkedIn, YouTube, Spotify y en la 92.9 FM. ¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio? Entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país. Capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimientos de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl y llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. Conoce Bendito Residuos, un emprendimiento que nace desde la necesidad de generar un cambio cultural y una transformación integral en el retiro y manejo de nuestros residuos. Son una empresa que genera un motor de cambio, conciencia y responsabilidad social. Conoce más en www.benditoresiduo.cl. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. La UEF. 39.233,09 amanece en este martes 17 de junio. El dólar 934,83 y el euro 1081,90 en esta pequeña tendencia a la baja que lo hemos tenido en los últimos días, principalmente la moneda norteamericana. El cobre, un poco más arriba que ayer, $4,83 la libra, excelente cifra para el metal rojo. Y los petróleos han subido un poco en comparación a los últimos días. Está en $74,81 el barril el Brent y $71,75 el barril el WTI. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. 2 posiciones subimos. ¿En qué? ¿En el fútbol? No. En el ranking de competitividad mundial. Y con esto logramos el mejor nivel en 5 años. O sea, prácticamente lo que teníamos antes de la pandemia del estallido social. Según la tradicional medición del IMD en Suiza, Chile alcanzó la posición 42 y continúa siendo el país de mayor competitividad en la región. El desempeño económico impulsó al país, mientras en política fiscal anotó una caída. Habíamos estado básicamente 2 años sin ninguna variación en este ranking, ¿no es cierto? Y finalmente avanzamos en este índice que se llama el Ranking de Competitividad Mundial del International Institute for Management Development, el IMD, que se desarrolla en Suiza, realizado con el apoyo aquí en Chile, de la Facultad de Economía y Negocios de la FEN, de la Universidad de Chile. En cada país se realiza con una entidad local y finalmente los datos se cotejan a nivel internacional y aparece este ranking que es muy importante
no solamente para los que estamos aquí en Chile, sino también para las inversiones a nivel internacional, porque de alguna forma es una fotografía de cómo está el país actualmente. Según la medición, que considera a 69 naciones, Chile ocupa la posición 42, un avance luego de ocupar el 44 durante 2024 y el 2023. En una posición más adelante aparece la India y una más abajo de Chile está Italia. Frente a la región, Chile, en línea con las mediciones anteriores, ¿no es cierto?, es el país que lidera este ranking. Las naciones más cercanas fueron Colombia, que está en el lugar 54, México en el 55, luego está Brasil en el 58 y Perú 60 y Argentina 62, Venezuela 69. De todo este grupo, todas las naciones subieron a excepción de Venezuela. La nación caribeña pasó al penúltimo lugar, al último por debajo de Namibia en África Meridional. A nivel global, este ranking, Suiza, Singapur y Hong Kong encabezan la lista. Un resultado que cambia bastante frente al año pasado, donde el podio lo tuvo Singapur, Suiza y en tercer lugar Dinamarca. Esta última quedó cuarta en la medición de este año, mientras que la superpotencia de Estados Unidos y China ocuparon el lugar 13 y 16 respectivamente. Eso con respecto a este ranking, que es una excelente noticia para nuestro país. Llegamos a niveles de prepandemia y el mejor nivel justamente en 5 años, y salimos del estancamiento que habíamos tenido estos 2 últimos años. En otro ámbito de la noticia, FONASA incorporó ya a 486 prestadores privados, principalmente centros de menor complejidad, a su nueva modalidad de cobertura complementaria, el MSC, financiada con el 7% de la cotización más una prima plana que considera 2.304 prestaciones con cobertura de 75% en atención ambulatoria y 65% en hospitalaria. Sin embargo, la mayoría de las grandes clínicas del país sigue evaluando su adhesión por dudas en los aranceles hospitalarios, afectando a la cobertura nacional que busca estar operativa en el primer semestre de 2025. Bueno, algo conversábamos ayer, ¿no es cierto? El Grupo de Política Monetaria sugirió al Banco Central mantener la tasa de política monetaria en 5%, citando factores internacionales como la debilidad de la demanda global, riesgos derivados de conflicto entre Israel e Irán y la persistente volatilidad del dólar y los mercados. Mientras que en el plano doméstico la inflación converge gradualmente a la meta del 3% y la actividad económica muestra una sorprendente estabilidad, aunque el empleo sigue débil, según lo que indicó el Grupo de Política Monetaria. Recordemos que mañana tenemos finalmente decisión, así también como la Fed en Estados Unidos, así que mañana va a ser un día bastante importante con respecto a los bancos centrales. También esta semana está Inglaterra, Brasil y Japón. Es una semana de decisiones de bancos centrales con respecto a las tasas. Ya, y vámonos con nuestro entrevistado. Estamos en línea con Andrés Vicencio, gerente de Asset Allocation de la Larraín Vial Asset Management, justamente para hablar las implicaciones o el impacto de este conflicto en el Medio Oriente, especialmente lo que está pasando ahora entre Israel e Irán. Esto por los precios del petróleo, el dólar, efecto en la economía, en los bolsillos de los chilenos, etcétera, etcétera. Andrés, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. No, un gusto mío, Daniel. Muchas gracias por la invitación y saludo al público que escucha hoy día a esta hora. ¿Cómo la estás pasando con el frío que está viendo Santiago, lo menos? Bastante frío hoy día, sí. Bueno, dicen mañana se viene mucho más, así que... Una onda polar. ¿Ah? Una onda polar. Lo último que ha pasado dentro de este conflicto, ¿no es cierto? Y cuando hablo de lo último, estoy hablando no solamente del conflicto Israel y Irán, sino que lo que ha pasado en las últimas horas. Israel anunció hace una hora atrás que va a atacar hoy día objetivos estratégicos de Teherán, advirtió sobre instalaciones nucleares, ¿no es cierto? Y la Fuerza Aérea Israelí precisó que los bombardeos, se van a concentrar en objetivos muy importantes de la infraestructura del régimen, ¿no es cierto? Incluso llamó a evacuar las posibles zonas afectadas. Por otro lado, vimos que Donald Trump incluso decidió salir de la cumbre del G7 que se estaba realizando en Canadá.
Todos deberían evacuar inmediatamente Teherán, escribió en su red social Truth Social. Y esto está pasando ahora. Irán también ha hecho varias declaraciones y quizás estamos viendo uno de los puntos álgidos de todo este conflicto que ya lleva algunos meses. Entonces, tomando en cuenta esto, Andrés, te voy a hacer la pregunta general, ¿no es cierto? ¿Cómo está afectando este conflicto, principalmente entre Israel e Irán, a los precios internacionales del petróleo, principalmente? Para empezar un poco la conversación con este cariz, digamos, desde el punto de vista económico. Claro, bueno, vimos el viernes pasado, ¿cierto? Que el impacto en el precio del petróleo fue bastante directo. Tuvimos una subida importante en el precio. Ayer cayó un poco, hoy día está nuevamente subiendo, ¿cierto? Situándose el WTI en torno a $71 el barril. Que ahora, digamos que si uno no mira muy lejos, ¿cierto? El conflicto que hubo Ucrania-Rusia, que comenzó hace 2-3 años atrás, también tuvo un impacto importante, ¿cierto? Las primeras semanas en el precio del petróleo. Y de ahí en adelante, bueno, depende de otras variables, ¿cierto? Hay que ver si estas, entre comillas, amenazas de Donald Trump, que hoy día leí en la mañana que muchos lo entendieron como que estaba tratando de entrar al conflicto, ¿cierto? Apoyar a Israel y atacar también a Irán. Pero bueno, si eso no pasa nada, probablemente el precio del petróleo, ¿cierto?, tenga otra dinámica distinta y como digo, va a depender mucho de lo que ocurra en los próximos días con las noticias y cómo se desarrollan. Ahora, podríamos hablar que el precio del petróleo en general en estos momentos va a estar volátil, va a subir, va a bajar, porque a diferencia de lo que teníamos la última semana, que teníamos unos petróleos más o menos bajos, ¿no es cierto? Ahora estamos en un momento en que no podríamos hablar mucho de una estabilidad del precio, ¿no? Claro, eso sí, evidentemente, claro, vamos a tener volatilidad por la próxima semana. Ahora, quizás lo relevante que uno puede extraer como información más asociada a inversiones, ¿cierto? Más allá de tratar de apuntarle a la dirección del precio, es que claro, esa volatilidad alta, como tú mencionabas antes de comenzar, ¿cierto?, genera harta incertidumbre en varias reuniones de bancos centrales que tenemos esta semana. Entonces, por el tema de la inflación, ¿cierto?, sobre todo la inflación de productos más volátiles o que son de un peso más, o de un uso más diario, ¿cierto?, en las canastas de consumo. Y claro, justo esta semana tenemos hartas reuniones en el mundo de política monetaria, reuniones que dan sobre todo clave, ¿cierto?, como la del FED, la Reserva Federal, que es mañana. Y claro, eso le pone un poquito de duda o presión a cuál es la decisión o la comunicación que venga en adelante, ¿cierto?, porque la volatilidad en el precio del petróleo te empuja las expectativas de inflación al alza. Súper importante lo que acabas de mencionar, Andrés, porque justamente la pregunta es si por lo menos este conflicto, digamos, reciente entre estas dos naciones, dentro de todo este contexto que hemos visto en los últimos meses, que es muy reciente, digamos, ha estado pasando en estos días, realmente influye o va a influir en las decisiones, por ejemplo, de la Fed en Estados Unidos, o lo que va a anunciar mañana, o las recomendaciones ya están más o menos zanjadas de hace unos días, digamos, ¿eh? O sea, ¿qué tanto influye lo que está pasando en las últimas horas en lo que lo que se va a anunciar mañana en la Fed? Mira, desde el punto de vista más purista, por decirlo de alguna manera, no debería influir nada. Ya. La decisión ya debería estar más o menos tomada. Claro, eso. Pero claro, pero si uno analiza los argumentos que ha dado Jerome Powell en sus últimas declaraciones, ha colocado un foco muy importante en que la inflación, bueno, asociada obviamente a las tarifas, ¿cierto?, pero que la inflación podría tener algunos sesgos al alza en los próximos meses, y eso es algo que a él y al Consejo, ¿cierto?, le preocupa. Ahora, este tema del conflicto, como tú dices, no debería tener un impacto en esa decisión, pero al menos da argumentos para mantener ese discurso, ¿cierto? O apoya los argumentos para mantener ese discurso, que una parte del mercado esperaba que mañana, ¿cierto?, ese discurso cambiara un poco, o tuviese al menos un sesgo distinto.
Y yo creo que no, o probablemente con esta nueva información no va a ocurrir, y lo que vamos a ver es que probablemente nuevamente Powell siga diciendo de que hay que esperar, de que se desarrollen las noticias, ¿cierto? De que hay que ver si es que la inflación presenta alzas o no, y vamos a continuar yo creo con esa misma línea por lo menos de aquí a la próxima reunión relevante, que es la de septiembre. Hay en julio, pero otra relevante es la de septiembre. Lo mismo que en Chile, digamos, tampoco podría haber debería haber muchas variaciones con respecto a lo que... Sí, aunque fíjate que en Chile ha pasado cosas distintas. El tipo de cambio ha seguido presionado a la baja. Sí. En general las tasas, solamente las tasas en Estados Unidos, ¿cierto? Sobre todo la parte larga de la curva ha tenido más efecto, pero el resto de los mercados, ¿cierto? Ha tenido un comportamiento bien, entre comillas, normal para un conflicto como el que estamos enfrentando, ¿cierto? Ayer en particular las monedas contra el dólar se fortalecieron, y los mercados emergentes ayer tuvieron un muy buen día. Entonces es difícil, aquí en Chile al menos, la reunión que tenemos hoy, es difícil saber si conviene o no un discurso más precautorio por el tema de inflación, que evidentemente siempre ayuda, pero también hay harta información, hartas tendencias que muestran en los precios que ya sería pronto de que el Banco Central de Chile tomase al menos un tono distinto de política monetaria. Ahora, ¿qué impacto también va, algo comentábamos, ¿no es cierto? Pero ¿qué impacto podría tener esto con respecto a la cotización del dólar, ¿no es cierto? A nivel global en Chile, porque como tú dices, extrañamente hemos visto que la moneda norteamericana se ha depreciado frente a otras monedas. De hecho, lo hemos visto, digamos, aquí en Chile, lo que inversamente proporcional hace que suba el cobre también. Eso es una lógica que se da en la mayoría de los casos, pero es extraño el comportamiento del dólar. O sea, entonces, en el fondo, a diferencia, por ejemplo, cuando explotó la guerra con Rusia y Ucrania, durante varios meses vimos el efecto en la economía global. Pero aquí, al parecer, no está influyendo mucho en la moneda norteamericana. No, porque yo creo que la dimensión hasta ahora, o los protagonistas son distintos, ¿cierto? No es lo mismo Rusia, Ucrania. Rusia es una gran potencia, ¿cómo se llama? Militar, ¿cierto? Irán, Israel son países con una escala distinta de armamento militar, y el conflicto por ahora está bien encapsulado, ¿cierto?, entre ellos dos. Yo no soy analista político, pero por lo menos lo que hemos leído da la impresión de que Irán no tuviese mucho apoyo, ¿cierto?, en sus vecinos. Al contrario, Israel cuenta con el apoyo, como entre comillas, ya bastante explícito de Donald Trump, de Estados Unidos, ¿cierto? Entonces es un conflicto distinto en dimensiones, más allá obviamente de lo crudo que puede ser una guerra, ¿cierto? Y el daño a las personas, ¿cierto? Pero hablando solamente desde el punto de vista de mercado financiero. Entonces, el impacto en el dólar es muy distinto al que vimos con Rusia y Ucrania. Y por otro lado, hoy día las variables que están detrás del movimiento del dólar también son más fuertes, por mencionar el déficit en Estados Unidos, ¿cierto? Claro. Esta posibilidad de que la Reserva Federal recorte tasas de interés, ¿cierto? También genera una presión a un debilitamiento del dólar. La economía norteamericana, que viene decreciendo, ¿cierto? No, todavía quedan cifras por ver, pero en el margen, ¿cierto?, los datos muestran más bien una desaceleración. Entonces, son esas, yo diría, como tres variables generales, las que a mi juicio tienen más peso hoy día en lo que uno pudiese esperar del dólar en el futuro. Evidentemente estos conflictos te generan algunos vaivenes, ¿cierto?, más volatilidad, pero la tendencia en general yo creo que no cambia mucho con el conflicto Irán-Israel, a menos obviamente que pase a una escala distinta. Ahí ya habría que evaluar otro escenario, pero por ahora, con el escenario como está planteado y con la probabilidad de que esto se extienda, no veo más riesgo. Ahora, volviendo un poquito al precio del petróleo y ya enfocándolo un poco a los efectos aquí en Chile, ¿hay riesgo de que se generen alzas sostenidas los precios de la benzina del país, de los combustibles, en el tiempo, tomando en cuenta este conflicto, y si sigue habiendo este conflicto que influya finalmente en los precios de los combustibles aquí en Chile?
Me parece que no. Yo hoy día leía en la mañana que el abastecimiento que genera Irán a la oferta global de petróleo es en torno a un 2-3%. No sé si ese dato es correcto, pero ya había escuchado antes de que en el caso extremo, ¿cierto?, de que todas las refinerías de petróleo en Irán fuesen destruidas. Lo que leía el otro día es que es muy fácil que esto pueda ser sustituido, ¿cierto?, por petróleo de Arabia Saudita y otros países. Entonces, me da la sensación de que el efecto en la oferta de petróleo del mundo no es tan relevante. Y por tanto, más allá de estos vaivenes en el precio del petróleo internacional, no debería haber que hay una tendencia al alza desmesurada, ¿cierto? Al menos, insisto, y esto siempre es bueno decirlo, condicional en lo que está ocurriendo hoy día, en la información que tenemos, y sobre todo el hecho de que Estados Unidos no ha entrado en este conflicto y esto no ha ido escalando, ¿cierto?, en otros partícipes. Por ahora, como está, da la sensación de que no deberíamos tener un efecto importante en el precio internacional y por tanto tampoco en la benzina o en el precio de la benzina en Chile. Sobre todo porque como digo, el tipo de cambio estaba más bien contenido, 9.35, claro. Estamos bien entre 9.30 y 9.40, no hemos visto grandes saltos, ni el viernes en particular, ¿cierto?, ni tampoco ayer. Hoy día, veía en la mañana, tampoco hay, en el pre-market tampoco hay gran movimiento de la moneda. Y además, ¿cierto?, por esta tendencia del dólar global que más bien debería seguirse debilitando. Súper. Estamos conversando con Andrés Vicencio, gerente de Asset Allocation de la Larraín Vial Asset Management, acerca un poco de los impactos del conflicto en el Medio Oriente, en la economía, en los bolsillos, en las inversiones. Y justamente, Andrés, te quería preguntar en términos generales también, ¿cómo reaccionan los mercados financieros internacionales y ante este conflicto específico? ¿Y cómo puede repercutir también en lo que son las inversiones chilenas, por ejemplo? Bueno, yo creo que lo relevante ahí es bueno, la historia muestra que estos conflictos, incluso había unos datos interesantes que salieron el viernes de varios conflictos anteriores, sí. De que estos conflictos generan volatilidad en el corto plazo, pero después esto se soluciona y los mercados, como que de alguna manera, entre comillas, se olvidan de que hubo guerra o de que hubo alguna tensión. No hay que ir muy lejos de darse cuenta de que lo que ha pasado con Ucrania y Rusia, a pesar de que eso no se ha solucionado, ¿cierto? El año pasado tuvimos mercados positivos, ¿cierto? Y como que quedó medio inocuo respecto a ese conflicto. Entonces, ahora, si uno lo mira desde el punto de vista de inversiones reales, ¿cierto? Me refiero a pensando en la minería, pensando en la industria en general chilena, la verdad que me cuesta pensar de que pueda haber algún efecto directo o relevante, ¿cierto?, en las inversiones, digamos, físicas o reales, porque no hay o no deberíamos observar, ¿cierto?, una presión en los términos de intercambio tan significativa. El precio del cobre, ¿cierto?, ha seguido relativamente alto, el precio del petróleo venía cayendo, esa diferencial de términos de intercambio de precios, ¿cierto?, es súper positivo para nuestra matriz de inversiones en Chile, y por tanto, si ahí uno quiere saltar al IPSA, sí. Tampoco deberíamos ver una tendencia o un quiebre en la tendencia que hemos observado este año, que ha sido muy positiva, ¿cierto?, en las acciones locales, sí, claro. Producto de este conflicto. Súper. Oye, Andrés, antes de irnos, no puedo dejar de preguntarte, que no tiene que ver con este tema, digamos, la noticia que acabo de mencionar hace un rato, que Chile sube 2 posiciones en el ranking del IMD en Suiza, ¿no es cierto? Niveles que no veíamos desde antes de la prepandemia, el estallido social. Y me imagino que este es un tema, este ranking de competitividad mundial es un tema que influye finalmente en lo que son las inversiones, principalmente las inversiones extranjeras en nuestro país, ¿no es cierto? ¿Qué podríamos, digamos, concluir o esperar de este ranking, que es bastante importante a nivel internacional, donde nuestro país mejoró bastante y salió de ese estancamiento que tuvimos en los 2 años, en el 2024 y en el 2023? Yo creo que poco a poco se comienza a configurar un escenario de expectativas más positivos para Chile. Nosotros acá nuestra lectura de todo esto es que tiene que ver con las elecciones que vienen pronto, ¿cierto? Claro. Que
da la sensación que vendría un cambio de mano, y ese cambio de mano podría ser mucho más beneficioso para la inversión, para destrabar tantas digamos, problemas que hemos tenido, ¿cierto? Sobre todo en inversión durante estos años. Y claro, y eso yo creo que de alguna forma lo refleja este ranking, ¿cierto? Nosotros estamos bastante optimistas, constructivos en activos locales, precisamente por eso, porque de alguna manera vemos que estas expectativas positivas, ¿cierto?, se están de alguna manera materializando y reflejando en el precio de las acciones, de la renta fija, del dólar, ¿cierto? Por eso la caída del dólar, etcétera. Podríamos ver un segundo semestre mejor que el primero, por lo menos. Perfecto. Andrés Vicencio, gerente de Asset Allocation de la Raín Vial Asset Manager, 1 millón de gracias por acompañarnos en Clave Morse. Muchas gracias. Cuídate del frío, de la lluvia y que tengas buena semana corta. Sí, pues, semana corta. Muchas gracias, Daniel. Saludos a toda la gente que escucha. Un abrazo, gracias. Bueno, y a la vuelta de la tanda comercial vamos a estar en nuestro espacio de sostenibilidad que hacemos junto a Sistema B, con Sten Castudillo. Vamos a estar conversando con Martín del Río, publicista, paisajista, pero además fundador de más que medio de comunicación, plataforma que se llama Ladera Sur, porque acaba de ser el primer chileno en ser reconocido con el premio Wayfinder de la National Geographic Society, y vamos a estar justamente conversando con él de este tema, qué significa. Y si usted no conoce aún Ladera Sur, bueno, lo va a conocer un poco más en profundidad en esta entrevista. Así que quédense en línea a través de nuestro canal de YouTube, a través de la 92.9 FM, y volvemos en un par de minutos.